electoral estamos con uno de ellos, un hombre clave en el sector alimenticio, café, Martín Cabrales. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a usted. Abogado, vicepresidente de Cabrales Sociedad Anónima. Martín, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo en la presentación de su libro la semana pasada que hacen falta empresarios que piensen en el país y no en lo personal. ¿Cómo ve al empresariado argentino? ¿No está pensando en la Argentina? Creo que el empresariado argentino siempre piensa en la Argentina. Tengo que hablar por mi caso, por los empresarios que conozco. Yo en lo particular no le tengo miedo a una persona, sino a las cosas que puedan suceder en una Argentina que siempre todo sufre o pasa en forma muy rápido. Le tengo miedo a las devaluaciones, al tipo de cambio. Una Argentina que uno se despierta con un cambio a 40 y pico, como está hoy, 45, y puede un día despertarse, el otro día estar a 80. Es decir, no digo esto suceda ahora ni que vaya a pasar, o a que nunca se traten los temas de fondo, como puede ser una reforma tributaria, donde en un alimento más del 50% son impuestos, o que tengamos que trabajar con una tasa de interés tan alta, sobre todo para empresas como las nuestras, que son pymes, una pyme grande o mediana, o una empresa familiar que no pueda recurrir a pedir crédito a la empresa matriz en el exterior y tiene que subsistir por lo que aportan los accionistas. En esta descripción interesante que está haciendo, está planteando el temor de los empresarios a que una serie de medidas políticas y de variables económicas impactan negativamente en el negocio, ¿no?, genuino de las empresas. Ahora, la expresidenta ponía la responsabilidad al lado de los empresarios. Planteaba que hace falta empresarios argentinos que piensen en el país y que un modelo era Bell Herbal. Yo creo que los empresarios, creo que la responsabilidad la tenemos todos. Los empresarios, por un lado, obviamente, porque somos los responsables inmediatos de generar riqueza, de generar fuentes de trabajo, de reinvertir parte de nuestras ganancias en nuestras empresas, y también el Estado en crear las condiciones necesarias para tener una economía competitiva, es decir, no ser competitivos hasta la puerta de la fábrica y después fuera de la puerta de la fábrica se nos hace duro el mercado, entonces de pronto no poder competir en el exterior o abrir mercados que sea muy complicado. Hoy vemos multinacionales o empresas grandes que están realmente sufriendo, perdiendo plata y nadie duda que son competitivas. Yo creo que la responsabilidad sí es de los empresarios, pero el Estado tiene que crear las condiciones. No pedimos, o en mi caso no pido un Estado paternalista que nos solucione todos los problemas, pero sí que dé y que la sociedad en su conjunto discuta cuáles son los problemas de fondo de Argentina, como hablamos de una modernización laboral, de una reforma tributaria, el tema del transporte, de los trenes, es decir, de los fletes, mejor dicho. Es decir, que es según también el sector donde uno hable. En mi caso, nuestro producto, la materia prima, es importada, entonces el tipo de cambio influye o pega muy fuerte. Si bien Argentina es un país dolarizado, donde usted mira hay algún insumo que el dólar afecta. Martín, ¿hay algún correlato? Porque, bueno, plantea que hay un Estado que no contribuye a la competitividad del empresariado y de las empresas argentinas. ¿Hay algún correlato de esa mirada en lo político? Quiere decir, ¿qué sector político, según su perspectiva, garantiza una mayor competitividad de las empresas? Que garantice ninguno. Que esté más cerca de garantizarlo. Que garantice ninguno, porque hasta ahora no se ha dado. Por eso, en el momento de elegir hay que no tanto fijarnos en las personas. Yo pienso que tanto en las empresas como en la política las personas son prescindibles. Hay que fijarse más en las ideas, mirar más las propuestas de los distintos sectores. Creo que en todos los sectores hay personas valiosas, en todos los sectores hay personas rescatables, pero lo más importante es las propuestas.
¿Vio los 10 puntos de consenso Sí, del gobierno? me parecen muy buenos. Me parece... Está el tema de la reforma laboral. Sí. Por otro lado, Roberto Labaña, que todavía no es precandidato, pero aparece como un nombre posible para las próximas elecciones, cuestionó esos 10 puntos porque están mirados muy desde lo macroeconómico y poco desde el desarrollo industrial y productivo del país y de los derechos más humanos y sociales de los trabajadores. Y por otro lado, en el otro extremo, el kirchnerismo fue tajante en, de alguna manera, ironizar sobre los 10 puntos y Máximo Kirchner se refirió a los 4 puntos que ellos tendrían, que sería desayuno, almuerzo, cena y merienda. Entonces digo, ¿cuál de esas tres posicionamientos políticos representa el mejor? Los 10 puntos me parecen perfectos. Si uno no personaliza tanto, es obvio que todos tenemos que tener desayuno, almuerzo, la merienda y cena. No estarían fuera de los 10 puntos tampoco. Serían consecuencia. Serían consecuencia de los 10 puntos. Lo de Labaña, que un país productivo también, hay que ver cómo se gerencian o cómo se manejan esos 10 puntos. Yo creo que los 10 puntos son básicos. Después cada uno le va a dar su impronta o le va a dar el contenido a esos 10 puntos o cómo llega a esos 10 puntos. Pero me parece fundamental tener un acuerdo macro de la sociedad, no solo político, sino donde participen todas las organizaciones. Martín, su empresa tiene 70 años, ¿no? Sí, casi 80. Casi 80 años, sí. ¿no? Tiene más años que el déficit de Argentina, ¿no? Mucho, que el presidente... Y bastante más que yo y mucho más que usted, seguro. Sí, sin duda. Muchísimo más. ¿En qué momento le ha resultado, como empresa además exportadora de café, le ha resultado... Importadora. Nosotros somos importadores e industrializamos un commodity, los descomoditizamos y le ponemos nuestra marca. Bueno, ¿en qué momento le ha resultado a usted más productivo esta Argentina? Digamos, si a una empresa argentina le va bien, suponemos que a sus trabajadores también, al sector también, más productiva esta Argentina en los últimos 30 años, 35 años de democracia. Es difícil especificar un momento. Mi padre y mi abuelo han pasado momentos difíciles. Yo creo que este no es el momento más difícil tampoco de la Argentina. Y si hablamos de los buenos, tendría que decir que Argentina, según el tiempo, presenta distintas oportunidades. Nosotros somos una empresa que vivimos del mercado interno. El 95% de nuestro volumen se desarrolla en Argentina. Así que vivimos en miras al consumidor nacional. Obviamente, cuanto más poder adquisitivo tenga el consumidor, mejor nos va a nosotros. Pero tampoco nos sirve una economía cerrada donde no competimos con otras empresas de afuera, porque si no, el más perjudicado también es el consumidor, es uno como consumidor, porque no tiene la posibilidad de elegir. Yo creo que hay que conseguir, un poco lo que hablaba usted en el bloque anterior con Fernández Díaz, hay que conseguir un equilibrio entre esas dos Argentinas, que el 52% mira al mundo y el 48% mira para adentro. Yo creo que se tiene que llegar a un consenso y tener políticas de Estado a mediano y largo plazo. Lo peor que nos puede pasar como empresarios y como argentinos es no tener esa seguridad jurídica que nos permite trabajar y pensar en desarrollar nuestras ideas a mediano y largo plazo. ¿Cree que durante la gestión kirchnerista hubo seguridad jurídica para el empresariado para poder hacer sus negocios? Bueno, no sabría decirle en casos concretos, eso es algo que tiene que evaluar cada uno. ¿En su caso? En mi caso yo pude trabajar, no voy a renegar, es decir, porque queda políticamente correcto hablar mal de los que no están. Yo pude trabajar con dificultades, siempre de acuerdo a las características que tiene un país que es cíclico, un país que es difícil hasta que no lleguemos a un consenso general todos los argentinos. Pero no es un país que es imposible, es un país que siempre, como le reitero, genera oportunidades. Obviamente no siempre son las óptimas. De cara a las próximas elecciones, los analistas plantean que hay dos temores. Por un lado, están instalados en la sociedad dos temores, y se puede pensar así el voto. El temor a una pérdida de calidad democrática en el caso de que ganara el kirchnerismo, o el temor a lo económico y a calidad de vida en el caso de que ganara
Cambiemos. ¿Cómo lo ve usted? Yo no soy un analista político, lo que le puedo decir como ciudadano común es que primero le bajen la fiebre al enfermo. Es decir, hoy por hoy la gente tiene que calmar su bolsillo, bajar la inflación, tener una tranquilidad en cuanto al tipo de cambio. Yo creo que el presidente en eso es consciente y por eso las medidas de los precios cuidados, precios esenciales, que son medidas que ya tenía el otro gobierno. Es decir, que son buenas de la administración anterior. ¿Pero eso es antiinflacionario o eso es para paliar las necesidades de sectores más vulnerables? No es antiinflacionario y tampoco va de acuerdo al pensamiento de uno que no le gustan los controles, pero son medidas que sí sirven para ayudar a la gente que menos tiene. Y bajar la inflación, ayudar al bolsillo de la gente, bajar la inflación, estabilizar el tipo de cambio y en algún momento van a tener que bajar las tasas para que podamos invertir las empresas que nos financiamos de los bancos. Martín decía que en la etapa anterior, en la administración anterior, la oportunidad fue que el poder adquisitivo estaba más consolidado, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo dijo que no es la peor crisis que pueda haber. Se refirió... Yo dije que no es la peor crisis y que a mi padre y a mi abuelo le han tocado crisis al Rodrigazo sin ir... Claro. Sí, entonces, Argentina es muy cíclica. Ahora, la recesión que está instalada ahora en la Argentina afecta... Hay una reactivación. Si uno mide mes contra mes, se ve que Argentina está reactivando su consumo. En el 2019, desde que empezó enero de 2019. Sí, ¿Esto en términos generales en la industria alimenticia o en su sector? En mi sector lo estoy viendo. En mi sector en especial lo estoy viendo y diría que lo estoy empezando a notar en distintos sectores. Y si uno ve con el tema de las cuotas, de las tarjetas de crédito, si uno ve los viajes, los aviones van llenos, salen llenos del país. Es una minoría, pero hay una reactivación. ¿Le preocupan los niveles de pobreza a un empresario? Sí, ¿cómo que no? ¿Pero en un sentido humano o en un sentido también empresarial? En los dos ¿Cómo es sentidos. el sentido empresarial? En el sentido empresarial, que uno es un generador de riquezas. Cuando ve pobreza se preocupa muchísimo. Uno no está para generar, para uno, primero que lo que uno tiene al lado a uno le va llegando. Uno cuando más riqueza hay, mejor le va a la empresa de uno. Uno hace productos para vender. Cuando la riqueza está distribuida. Cuando la riqueza está distribuida, claro. Cuando más distribuida está, cuanto más gente está, cuando la población está mejor, es más fácil y es mejor vender más cantidad de productos. ¿De dónde cree que sale este preconcepto que buena parte de la sociedad argentina tiene en relación al empresariado, del empresariado nacional o no, de poca interés por una sociedad justa y distributiva, ¿no? Y de equidad? Hay una idea de que el empresariado se rige por el egoísmo de la rentabilidad. No. Y en Argentina está muy instalada esa idea. ¿Usted cree que está tan instalado? Si está en alguna parte de la sociedad, ¿no? Puede ser por culpa de los empresarios que no hemos sabido comunicar bien esa idea o nuestra preocupación, pero no es real, no es real. No es real, no es real de parte de los empresarios. Los empresarios vivimos preocupados por la pobreza y de hecho muchos empresarios resignamos rentabilidad para poder ayudar o para poder... a ningún empresario le sirve tener un pueblo pobre. Entiendo, sí, cuanto más aparte, consumidores haya mejor. Consumidor, es decir, es algo básico. Vivimos del consumidor y el consumidor que nos elige todos los días en la góndola, en el almacén, en el kiosco. Pero, por ejemplo, en relación a la etapa anterior a la gestión kirchnerista, usted planteaba que los niveles de consumo eran más altos y a un negocio como el de la estructura del suyo, que se basa en el mercado interno... Había destinada más plata en el consumo interno. Claro. Pero al mismo tiempo por políticas macroeconómicas que perjudicaban de alguna manera la sustentabilidad de la economía. Hay que ver la macro y ver todos los valores. No es fácil. Tampoco uno puede pretender un Estado que subsidie todo.
¿Usted tenía un buen diálogo con la política, digamos, en la gestión anterior? ¿Y cómo es hoy en día? Tenía un buen diálogo, es decir, tenía diálogo porque estábamos dentro del tema de precios y había diálogo, y hoy tengo un muy buen diálogo. Pero el diálogo también con Moreno sí, era bueno porque, digamos... Sí, era un diálogo normal. Uno no se hace amigo de los funcionarios. ¿Nunca Uno se sintió presionado de manera...? No. Y hoy tengo un muy buen diálogo con los funcionarios. Hoy tengo un muy buen diálogo con los funcionarios. ¿Qué quiere decir un buen diálogo? ¿Hay consultas sobre la marcha de la economía? Hay consultas, hay un ida y vuelta. Uno puede decir las críticas, como estamos hablando usted y yo ahora. Me parece bueno, me parece productivo. ¿Por qué cree Martín que una gestión de gobierno como la actual, que está integrada por figuras con enorme trayectoria en el mundo de lo económico, que conocen al dedillo cómo juegan las variables sistémicas de lo macroeconómico, no vieron ciertas cuestiones? Me parece que el análisis que hizo Fernández Díaz es el correcto. De pronto no evaluaron o no se dijo de entrada todo lo que pienso como simple ciudadano, lo que se tenía que decir. Y pienso todavía que hay dentro del gobierno gente muy interesante y muy capaz, y hay fuera del gobierno también gente a la cual todavía se puede llamar y que pueden contribuir a solucionar puntos críticos, sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Usted preferiría que el presidente se hiciera un costado y se generara una fórmula capaz de aglutinar otras visiones? No puedo decir eso y no me corresponde, y hasta el 22 de junio están abiertas las listas. Y hoy por hoy el único candidato firme que tenemos es Macri en Argentina, porque es el único que ha expresado su voluntad de ser presidente. Eso no me corresponde a mí y sería una falta de respeto decir lo que tiene que hacer el presidente. ¿Cómo ve la figura de María Eugenia Vidal en términos políticos desde la perspectiva de un empresario? Es una buena gobernadora y trabaja mucho por la provincia de Buenos Aires. ¿En qué detalle lo ve? Ha tenido acercamiento. Nosotros somos de Mar del Plata, de la provincia, totalmente. Entonces la veo preocupada y ocupada, y conozco su equipo, gente de su equipo, gente que trabaja muchísimo. ¿Usted cree que la Argentina tiene solución, Martín? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. Tengo una gran esperanza en Argentina. Creo que es un país que da muchas oportunidades y pienso que en algún momento lo vamos a ver. Sí, por supuesto. De cualquiera de los candidatos que se presenten, efectivamente, no importa cuál gane, ¿cree que le da la misma garantía a Argentina de seguir por un camino democrático y de crecimiento? No, democrático sí. Argentina entró en la democracia con Alfonsín y no creo que salga de la democracia. Y cualquiera de los candidatos van a ser distintos, obviamente, pero en los puntos básicos muchos van a tener que coincidir. Va a llegar un momento de una Argentina que coincida. Usted que conoce países del exterior por su mirada de empresario, ¿por qué cree que en otros países las visiones están más consolidadas? Uno va a Chile y hay diferencias, pero hay un camino trazado que se sostiene. Sí, han tenido políticas de Estado a mediano y largo plazo, cosa que nosotros no hemos tenido, y es algo que nosotros vamos a tener que consensuar, y yo creo que se va a dar el momento en Argentina de maduración. Creo que hemos tardado más en madurar, y yo creo que puede ser este el momento en la Argentina donde se dé ese momento político. Yo tengo total esperanza en que Argentina es un país que va a seguir y que va a crecer sobre todo. Muchísimas gracias, Martín Cabrales. La mirada de un empresario de esta Argentina en año electoral, maduración, salir de la adolescencia y consensos de políticas de Estado. Así me gusta sintetizar esta entrevista.